programa junto con los amigos que siempre me apoyan, que son mis enlaces. Y se los mandé porque es lo primero que se supone que un profesor debe explicar en la clase, que es el programa. En el caso nuestro, pues el programa de Derecho Civil 2. Lo voy a hacer lo más general posible porque de alguna manera, digamos, vamos a ver algunas cosas como por ejemplo las evaluaciones. La evaluación, ustedes ya saben que durante el semestre se hacen 3 evaluaciones, una de 30, una de 40 y otra de 30. Entonces eso ya. Para que ustedes aprueben el curso civil 2, tienen que haber aprobado el curso civil 1. Y básicamente quería explicarles una alteración que vamos a hacer en el programa. Fíjense que aquí en el programa de estudios el punto número 1 es el patrimonio, pero para explicar el patrimonio ya deben de saber qué son bienes y qué son derechos reales. Entonces, el primer tema hoy son los bienes y en la clase del jueves vamos a explicar derechos reales para que cuando entremos al patrimonio ya logremos asimilar el tema porque está mal organizado y cuando ya dan otras oportunidades así cuesta porque no sabemos ni qué son bienes ni qué son derechos reales. Después en esta primera parte del curso vamos a estudiar todo el libro segundo del Código Civil que se llama así precisamente de los bienes, de la propiedad y de los derechos reales. Y en este curso de Derecho Civil 2 estudiamos también el libro tercero, o sea que ahorita vamos a estudiar 2 libros. El libro segundo, que es el que empezamos hoy, que son de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, y el libro tercero, en la parte final, que trata el tema de la sucesión hereditaria. No, tampoco es para que se guste, cada tema, y a ustedes les consta, es explicado, ya sea en la clase presencial o en la virtual, pero se explica. No se evalúan temas que no fueron explicados en clase. Por supuesto que tienen el libro obligatorio de nuestras leyes. En este caso, que vamos a necesitar no solo el Código Civil, ahora para este semestre vamos a necesitar la ley de titulación supletoria y la ley de garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias es la que sustituye la figura que antes se llamaba prenda, por eso es que en una parte de su Código Civil tiene que aparecer derogada esa parte que se regulaba el tema de la prenda, porque ahora son garantías mobiliarias y tienen su ley específica. Toda esta primera parte, Dixon, toda esta primera parte y primero y segundo parciales será de derechos reales. Porque vamos a ver toda su clasificación, los derechos reales de goce y disposición, los derechos reales de mero goce y los derechos reales de garantía. Entonces, primero y segundo parcial. Y al finalizar, terminamos entonces con el estudio del libro de la sucesión hereditaria, que es el libro tercero. Pues hoy solo les quería explicar ese tema de por qué la alteración de los puntos del programa y tentativamente los primeros parciales empiezan a partir del 19 de agosto. Nosotros vamos a perder una clase porque fíjense que el 15 de agosto creo que es jueves. Entonces, tentativamente pienso que vamos a llegar al tema siguiente, salud, que es la accesión. Veamos cómo los vamos desarrollando. Si nos alcanza tiempo, pues estudiamos usucapión y posesión y usucapión de una vez. En otros semestres hemos llegado hasta la usucapión, pero que hay muy poquitas clases de aquí para el 19 de agosto. Y ya ven que entre exámenes no les gusta recibir clases. Y yo entiendo también, ¿verdad? Por la presión, porque yo entiendo, pero a todos me están preguntando, ¿iba a haber clase mañana? ¿Iba a haber clase? Y mire, las clases suspendidas oficialmente no están, pero tampoco puedo dar una clase, puedo desarrollar un tema si hay psicogentes, porque hay después hay que repetir. Entonces, ese es el llamado la atención, quiere decir que no vamos desde ya a las escuelas.
No, que ya en adelante a suspender la clase. Entonces, hasta donde lleguemos, como les repito, tentativamente parece ser que vamos a llegar hasta la excepción. Tenemos suficientes temas y todo. Hoy empezamos entonces con el tema de los bienes y su clasificación, y yo les voy a pasar entregando un separador, ¿de acuerdo? Gracias. Pongan atención, pues, si no, la mayoría ya me conocen, mi nombre es Jorge Cabrera. Entonces hoy vamos a iniciar la segunda parte del derecho civil 2. Entonces ya vimos el libro primero. Es importante que sepamos, como dice la licenciada, de los libros que van pasando. El Código Civil es una hoja de vida. Es una hoja de vida para ver todo lo que le está pasando a la persona. Entonces, el libro primero, ¿cómo se llama? ¿Ah? De la persona y de la familia. Entonces, ese es el libro primero, que la licenciada estuvo hablando de varios términos en los cuales muchos no le pusieron atención, pero hay un denominador común. Esa palabra habló de los bienes. ¿Qué es un bien para la persona? Bien. Dixon, es un bien. Un bien. No, pero no debe estar. No, entonces la ley nada más. ¿Qué es un bien? Un bien es toda posesión que puede tener una persona. ¿Toda? Posesión. Posesión. Ok. ¿Qué es un bien? Bueno. Fíjense que primero ese es el espíritu de este curso. Que realmente el libro primero de la persona y de la familia. Ya pasó. ¿Qué tiene esa persona con la familia? ¿Qué necesita para mantenerlo? Bien. ¿Pero qué es un bien? No lo dijeron, todavía no sabemos qué es un bien. Entonces, el libro segundo se titula De los bienes, de la propiedad y de los demás derechos reales. Cuando estemos hablando de derechos reales, nos estamos refiriendo desde el tiempo romano, en que para los romanos todas las cosas eran res, el dios res. Para ellos todo era una cosa. Pero dentro de los ordenamientos jurídicos aparecen términos bienes o cosas. Por lo tanto, no es lo mismo bien que cosa. Ok. Voy caminando y encuentro una corcholata. ¿Qué es? ¿Por qué?
¿Ah? No tiene valor. Entonces, sí es cierto. Entonces, cuando yo pregunté qué es un bien, ¿por qué no dijeron algo que me diera nada? Entonces, ahí es donde nosotros estamos utilizando mal nuestro léxico. Ok, es una cosa y todas la persona dentro del derecho hay una relación, está inmiscuido en una relación jurídica en el cual la persona es el sujeto. Es el sujeto y la cosa será él. La cosa es el sujeto. Porque todavía no se puede hacer de que esa corcholata sea recogida por alguien que está recolectándolas todas y que las va a utilizar para reciclaje. Y entonces a esa persona le va a obtener a través de haberla apropiar, le va a representar una utilidad. Sin embargo, todavía estamos neófitos. Entonces la cosa es el objeto. Y hay una relación. Dentro de las teorías entre los bienes y las cosas, se dice que no todos los bienes son cosas, y que no todas las cosas son bienes. Entonces quiere decir que en el mundo hay varias cosas, pero que esa cosa, que para que sea para la persona un bien, tiene que tener una característica que es utilidad y apropiación. Porque yo no me puedo apropiar de este teléfono así por así, ni de ese bolígrafo. Tiene que ser apropiable, o sea, estar dentro del comercio y decir, mire, si está en venta, o yo se lo cambio. Entonces, ese bolígrafo, ¿usted qué le produce? Una utilidad, ¿sí? Y si le da utilidad, ¿qué es lo que pasa filosóficamente con esa utilidad de las cosas? Una satisfacción humana. Entonces, se dice que los bienes, no lo digo yo, a ver, leamos el artículo 442. A ver, léetelo. Con voz así, bajito ahí. Artículo 442. Concepto. Despacio. Concepto. Son bienes, las cosas que son. O sea, son bienes, ¿sí? Bienes, ¿qué dice? Las cosas que son o pueden ser objetos de apropiación. De apropiación. Y si son objetos de apropiación, tienen que tener una característica que no la ponen ahí. Sin embargo, leamos el 443. Pueden ser objeto de apropiación
todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Tienen que estar dentro del comercio. Si están dentro del comercio, dan una utilidad. Si dan una utilidad, darán una satisfacción. O sea, por eso es que no todas las cosas son bienes. Entonces no podemos hablar de sinónimos. Porque, por ejemplo, el aire será un bien o una cosa. Es una cosa. ¿Será apropiable? No. ¿Está dentro del comercio? No. Entonces, no todas las cosas son bienes. Y todos los bienes van a ser. Entonces, son bienes aquellas cosas que por útiles y apropiables den una satisfacción. ¿Por qué humana? Porque estamos hablando del sujeto. Porque todo va alrededor del sujeto del derecho. Y cuando decimos sujeto del derecho, a ver, ¿qué es persona? ¿Qué es persona? Fíjense, ya se les olvidó. Es todo ente o todo sujeto capaz de tener. Entonces, todo sujeto y todo sujeto va sobre un objeto en esa relación jurídica. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, esa cosa que vamos a ver tiene que tener dos características. ¿Sí? Entonces, la importancia de los bienes es que son cosas. Porque es necesario tener un conocimiento y saber clasificarla. Segunda C, conocimiento, clasificación. Y esa clasificación es donde tiene que estar. Está en el diccionario Sopena. Y el Código Civil. Entonces, conocimiento, clasificación, que es muy importante, y va a estar en el Código Civil. La O, porque es un objeto, pero ese objeto tiene que tener una valoración económica, ¿sí? Obligadamente, porque si no, ¿para qué? Venga, ya te uno. Pero si lo ves, si es un trabajito, entonces tiene que tener, es un objeto, pero que tiene una valoración económica, o sea, una valoración pecuniaria. ¿Y por qué le digo pecuniaria? Porque va a tener que ver todos los bienes cuando veamos el patrimonio. Ya vimos el patrimonio conyugal, ya vimos el patrimonio familiar, ahora vamos a ver el patrimonio de lo que usted tiene. Entonces, tiene que tener una sustentabilidad. Porque tiene que ser útil. Si no es útil, no sirve. No me va a dar la satisfacción.
y debe ser apropiable. Los bienes se aprenden y se enseñan tal como así lo aprendió uno en la escuela. En primer año, que eran las primeras letras que le enseñaban a uno, las vocales. Entonces, es un E, I, O, U. Yo me acuerdo como una 8. La A. Ahora, ¿qué es la A? ¿Es una vocal? Sí, pero característica que es. Ah, es apropiable. Es apropiable. No hay otra. ¿Por qué? Las palabras claves son apropiable y utilidad. Entonces aquí lo tienen. Utilidad. Apropiable. La E tiene que ser Económico. Económico, muy bien. Pero tiene que ser material, excelentemente existente. Puede ser materia y que uno vea y que no lo va a ver con los ojos. Eso lo vamos a ver cuando veamos los incorporales. Pero tienen efectos jurídicos, entonces tienen que ser excelentemente existentes. No podemos hablar de algo que no existe. Entonces tienen que ser existentes. La I. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan esa importancia de clasificarlos. Porque, ojo, ¿por qué clasificación? Porque no todas las leyes son iguales para todos los bienes. Son diferentes. Si no fuéramos a ver, todo fuera, ¿verdad? Es estándar. No podemos ver qué va a pasar con un carro, qué va a pasar con una casa, qué va a pasar con un terreno, etc. Entonces es importante saber la clasificación y por eso es que cuando hacen las escrituras y van determinando los bienes, dicen los bienes que son de tal característica, fungibles, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver ahorita, la clasificación. Y la O, pues obviamente es un objeto que produce acciones jurídicas. Tiene que producir una acción jurídica. Si yo tengo una cosa, pero para mí ya es un bien. ¿Por qué? Porque me es útil, satisface mis necesidades. Y lo mira, y tiene una valoración. Es apropiable, claro. Si yo lo compro, o puede ser que lo permute, o que le diga yo vaya, mire, préstemelo. O mire, le doy y usted me dice, no, pero mire, no puedo escribir yo, esa no me sirve. No me sirve. Y así va cambiando. Ok, entonces, clasificaciones hay un montón. Cada jurista se le ocurre una clasificación. Pero por razones de estudio, nosotros vamos a
a llevarlos por la clasificación de Castán-Tobeña. Castán-Tobeña. Él clasificó a los bienes dependiendo de su utilidad. Y entonces él dijo, los bienes hay que clasificarlos porque en la ley, volvamos a leer el 442, último párrafo. Se clasifican en inmuebles, inmuebles. Y se clasifican en inmuebles. No es así. Bueno, entonces la clasificación de Castán-Tobeña la dividió en dos, por su utilidad y la otra por la conexión que hay entre un bien y otro bien, la conexión que haya entre ellos. Por su utilidad y la otra es por su conexión entre ellos. Lo importante es que la importancia que tiene de clasificarse, y al final del programa, en el programa dice que hay que saber por qué es importante la clasificación. Y es importante porque la regulación no es la misma para un bien y para otro bien. Entonces es importante clasificarlo. No hay una buena clasificación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, más que todo. Vamos a ver ahorita él dice inmuebles y muebles. Más adelante hablan de los bienes fungibles y no fungibles, y nada más. Y los de dominio público y de dominio privado. Entonces, por sus cualidades físicas o jurídicas, Castán-Tobeña dice que por su naturaleza divide en corporales e incorporales. Si dice corporales es porque tiene un corpus, o sea, tiene un cuerpo, y ese corpus es permisible a través de los sentidos, los vemos. ¿Esto será corporal o incorporal? Corporal. Corporal, tiene un cuerpo y lo ve. Es corporal. Ahora, pero mire, ¿y el incorporal? Sí, ¿no? Igual pues, no lo vemos, pero es actividad. Sí. Pero ¿qué pasa con un crédito? Pero produce un efecto jurídico. Tiene una utilidad. Es apropiable. Es un crédito a mi favor o lo tengo que pagar. Pero no lo veo. Hay dinero que no se ve. Como dice el compañero, es un bien, el internet y todo ello, ¿verdad? Pero es importante distinguirlos, corporales e incorporales. Uno lo vemos y los otros no. ¿Sí? Por su determinación. Ahí pasó. Pasó un carro.
Es genérico. Un carro. No lo especifiqué. Hay genéricos y específicos. Pero si yo digo, hey, va un carro Toyota y está ahí, está parqueado y bajo y veo que tiene motor tal, número tal, chasis, ya lo especifiqué, ¿verdad? Entonces, genérico, específico. Genérico es habló de un carro, una bicicleta, etc. Un marcador y específico, un Goldmaster Pilot, número tal y tal y tal. ¿Verdad? Entonces, así es. Genérico y específico. Por la susceptibilidad de sustitución. Fungibles y no fungibles. Los fungibles se pueden sustituir unos por otros. Por ejemplo, un quintal de arroz. Yo lo vendo y lo puedo sustituir por otro quintal de arroz. Quintal de azúcar igual. Lo puedo sustituir uno por otro. Y los no fungibles no se pueden sustituir uno por otro. La Mona Lisa, ¿lo podrá sustituir? No. Ese cuadro, ese es. Entonces, los fungibles, ojo, se pueden sustituir unos por otros de la misma cantidad, pues no hay problema. Los no fungibles no se pueden sustituir. Por las posibilidades de uso repetido. Consumibles y no consumibles. ¿Podrías repetir esa parte? Por su posibilidad de uso repetido. Todo eso lo va a tener en su guía. Yo estoy tratando de... Por la posibilidad de uso repetido van a ser consumibles y no consumibles. Por ejemplo, va a haber un supermercado, ¿qué hay? Verduras. Si no venden las verduras, no se pierden. Hay que venderlas, hay que consumirlas. Una vende una impresora con tóner. Tiene que vender el tóner y entonces ya solo va cambiando, hay que consumir. Y obviamente los no consumibles, ¿podré consumirme esto? Muy bien, entonces está poniendo atención, ¿verdad? Pero ¿podré consumirme un reloj? No. Esto sí, porque es latín. Entonces, eso es muy importante a la hora de una relación jurídica. Por eso es que esto es lo que están aprendiendo ustedes para cuando lleguen a su situación notarial. Entonces todo eso es lo que se va a ver. Por la susceptibilidad de fraccionamiento. Si se dice de fraccionamiento, deben ser divisibles e indivisibles. A ver, Dixon.
Dixon, un divisible. Un pastel. Un terreno. Porque, ¿qué pasa con el terreno? ¿Ah? Ya en términos jurídicos, ¿se puede partir un terreno? Fraccionar. Se puede fraccionar. Falta el pastel. Fraccionamiento. Un terreno se fracciona, se puede. Pero hay bienes que no se pueden dividir. ¿Podré dividir un carro? No le voy a decir. Bueno, te quedas con el chasis y yo me quedo con el motor. No se puede. Por la existencia en el tiempo, presentes y futuros. Presentes, si yo compro una casa y la compro hoy. Pero puede ser de que yo compre la casa y todavía no la hayan edificado y se va a edificar a futuro. Una cosecha es a futuro. Entonces, presentes, como están, a futuro todos esos que se pueden obtener a través del tiempo. Y por la existencia en el espacio, posibilidad de desplazamiento en inmuebles y muebles. Porque ya les mandé las guías ahí se van a- Inmuebles para que no y estén muebles. ahí copiando. ¿En dónde? Ay, espérense. Mandárselas, mijo, por favor. Ya, Ahí les van a mandar las guías. para que dejen de estar. Para no estar copiando mucho la carrera. Es la clasificación que di, que está en nuestro Código Civil. Bueno, leamos el 444. Cosas fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Ok. Luego del 445 establece de una vez cuáles son los bienes inmuebles. Entonces, por desplazamiento se clasifican en bienes inmuebles y bienes muebles. Los bienes inmuebles no se pueden desplazar. Un ejemplo rápido: una casa, una finca, un inmueble. Y un bien mueble se podrá trasladar. Sí. ¿Qué es este escritorio? ¿Inmueble o mueble? Mueble. Un carro, mueble. Una moto, mueble. Entonces se puede trasladar de un lado a otro. Y es un bien porque es apropiable, es útil y produce una satisfacción. Entonces, leamos el 445. Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles, el suelo, subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra, los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Ahora, hay una. Quiere decir que yo tengo un terreno, una finca, es un bien inmueble, pero ¿será que hasta que llegue hasta la China será mío? No. ¿Solo hasta dónde? Suelo y
Ahí lo subraya. Ahí en el artículo 445 está todo lo concerniente a los bienes inmuebles. ¿Cuáles son esos bienes inmuebles? Las cañerías, las construcciones, los árboles y plantas, los muebles, los viveros de animales. Hay que leer despacio ese artículo y subrayarlo. En el 446 dice que se reputan bienes inmuebles. Se consideran bienes inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles. Quiere decir, cuando dijimos derechos reales, es derecho sobre las cosas. Todo lo que es derecho real es sobre cosa. Ahí ya después está todo lo que es la parte integrante y los materiales de un edificio y todo lo que es la parte principal y la parte accesoria. Eso es de cada uno de los bienes. Leamos el 451, que es la contraparte, que es los bienes muebles. Que pueden trasladarse de un lugar a otro sin el mercado de ellos y del inmueble donde estén colocados. Segundo, las construcciones de terreno ajeno hechas para un fin temporal. O sea, no, para un fin temporal, esas sí se las puede llevar, esas sí las puede quitar de ahí, pero si ya están, son permanentes. Fijas, forman parte del inmueble. Entonces, eso es importante. Ok, siga. Tercero, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Eso se refiere a las fuerzas naturales, ahora que está muy de moda, todo lo del Mitch y todas las tormentas y todo lo que arrastra y que llega a nuestra propiedad por un efecto natural. Eso es un bien mueble y eso va a ser nuestro. Eso lo vamos a ver en una clase específica. Siga. Cuarto, las acciones y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. O sea que esas acciones son bienes muebles. ¿Ok? Siguiente. Quinto, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales. Y sexto, los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Ese derecho de autor, ¿qué tipo de bien es con respecto a la apreciación que se tiene sobre él? Es un derecho intelectual. Por los sentidos que dijimos, corporales, y el derecho de autor que sea, es un derecho, un bien incorporal. A ver que todo eso tiene mucho que ver si uno no entiende la clase. De ahí la importancia. Por eso es la importancia. No se las vamos a preguntar, solo los vamos a evaluar. Ahí estamos. Bueno, queda pendiente, porque sé que ya es tarde para mí, queda pendiente únicamente, ya vimos por su utilidad, por conexión entre unos y otros. Ahí vamos a ver cómo se conectan, qué conexiones pueden haber entre esos bienes y cómo es que se clasifican. Es bien, eso lo vamos a ver rapidito de la primera parte de la siguiente clase. Ok, gracias.